paz de Cristo para todos. Bienvenidos a la siguiente sesión de nuestra serie En el Principio, este programa que se llama La Biblia Estudio. Es una grande bendición para todos. Nosotros hemos aprendido, nos hemos disfrutado y el día de hoy es aún más especial porque el día de hoy va a terminar un capítulo muy grande de Génesis que comprende desde el capítulo 11 hasta finalizar. Entonces es una grande bendición. El día de hoy también nos acompaña nuestro pastor Ramiro Ramos. Bienvenido. Mi hermano Andresito, Dios me lo bendiga. Un saludo para ti y un saludo para todos los hermanos. Es una bendición para mí muy grande poderles saludar en esta hora y estar aquí con mi hermano Andrés en este hermoso estudio. Amén, gloria a Dios. Entonces empezamos hoy desde el capítulo 11, versículo 10 hasta finalizar. Vamos a finalizar el libro de Génesis y antes de empezar, antes de dar inicio, pues vamos a elevar una palabra de oración. Simplemente va a permitirme leer un par de versículos. El Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar para pedirle al Señor que esté con nosotros, que nos acompañe el día de hoy y que aprendamos de su palabra para ponerla por práctica. Bendito Señor Jesucristo, gracias. Mis amados hermanos, entonces sin más preámbulos, vamos a dar el inicio con nuestro pastor y sabemos que existen algunas preguntas pendientes de la sesión pasada, las vamos a transcribir para irlas acomodando a medida que vayamos iniciando la enseñanza del día de hoy. Bueno, muy bien, tenemos una división arriba en el chat, en los comentarios. Comenzamos y dejamos una definición que pues yo no sé si se la alcanzará a poner aquí. Bueno, sí, ya la puse ahí debajo de nosotros, está en la pantalla. Entonces tenemos la división de Génesis 11:10, generación de Abraham. Lo primero que nosotros queremos, o quiero yo que miremos, es como la diferencia entre Abraham y Abraham, porque la Biblia comienza hablando de Abraham. Entonces esta es la primera aparición del nombre como tal en la Biblia y pues algunos han sugerido que Abraham sea el padre exaltado, ¿sí? Es porque Abraham es el padre de multitudes, es Abraham el padre exaltado y Abraham padre de muchos o padre de multitudes. Entonces, para de una vez ir como aclarando la diferencia entre Abraham y Abraham, el padre exaltado y el padre de multitudes, Abraham. Entonces, también vamos a encontrar ahí una diferencia entre Sarai, ¿sí? y Sara. Entonces, Sarai se cree que es la mujer amargada, la mujer que no puede tener hijos, ¿sí? Y Sara como tal es la princesa. Sara es la princesa, la que ya puede tener hijos, la que es alegre porque ya tiene a su Isaac, ya tiene a su primogénito, ya tiene a su niño. Entonces hay una diferencia entre la amargada y la princesa. ¿Qué más podemos rescatar? Entonces tenemos Génesis capítulo 11, versículo 10. Encontramos la descendencia y el llamado de Abraham. Vamos desde aquí, recuerde, hasta la muerte de José. No quiere decir que vayamos hoy desde el capítulo 11 hasta el 50, ¿no? Ese es el último tomo y lo hemos titulado así, tomo 5 o último tomo, que vamos a ir un poquito más rápido porque quizás aquí espero que nos salgan muchas cosas que decir, pero, sí sale mucho que decir, pero no como con tanta contrariedad a los primeros capítulos que son como bien pesados, sale mucha cosa, tanto que va con lo científico, como también con lo psicológico y con lo intelectual y lo teológico. Y bueno, se hace una mezcla entre la antropología, la filosofía, inclusive hasta la geografía, porque estaban preguntando los lugares exactos. Y esto ya de aquí para adelante ya como que hay una luz más amplia. Entonces, la descendientes de Abraham comienza diciendo el versículo 10, capítulo 11, versículo 10. Estas son las generaciones de Sem. Entonces mire cómo arrancó. Recuerde que es muy importante volver a recordar, por lo menos hacer un recorderi chiquito, que no lo hicimos aquí, pero hacer un recorderi chiquitico, cómo se llamaban los 3 hijos de Noé. Noé subió al arca con la esposa y luego de allí a Noé subió también no solo con la esposa, sino subió con sus 3 hijos, las esposas de sus 3 hijos. Entonces 3 hijos y 3 esposas eran 6. Noé y su esposa, ahí están los 8. Los 8 que nombra la carta de Pedro.
Entonces, mis hermanos amados, estos hombres bajaron de allí, los 3 hijos de Noé, y con ellos se hace una descendencia grande. Recordamos los nombres que son Sem con M porque es un nombre hebreo, Sem, Cam y Jafet. Esos son los 3 nombres de los hijos de Noé. La línea, recuerde que ellos se repartieron en 3 grandes brazos, llamémosle, cuando viene la Torre de Babel, después más adelante la Torre de Babel, entonces de allí se desprenden como 3 grandes brazos, 3 grandes ríos, llamémosle 3 grandes caminos, y Sem arranca toda esa gente que baja de la Torre de Babel y se hace como con el idioma de Sem, se entiende con el idioma de Sem, ellos arrancan para un lugar, los de Can por otro camino y los de Jafet por otro camino. Aquí nos vamos a ocupar mucho de la línea de Sem, porque ya en los estudios pasados nos ocupamos mucho de la línea de Cam, los caimitas, y también de los jafecitas, que dijimos que unos arrancaron lo que es para Arabia, para el África, para Etiopía, para estas partes. Entonces, ahora, ¿qué pasó con los de Sem como tal? También dijimos más o menos para dónde habían comenzado, pero aquí no vamos a hablar de la geografía como tal, sino vamos a hablar de la genealogía, de la raíz. Entonces, de la raíz como grupo, como gente. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró, dice la Biblia, engendró a Asfarsad. Y de ahí dice 2 años después del diluvio. Ya, eso fue 2 años después del diluvio. Y Arfaxad, 500 años, engendró hijos e hijas. Bueno, comienza una generación muy grande que yo le invito a que la lea ya en su casa, porque no me voy a poner a leerla toda. Léela ya, que iría más o menos hasta Milca, que es el versículo 30. Versículo 29 y el 30 ya dice, mas Sarai, ya comienza a salir Sarai, recuerde, la mujer amargada, era estéril y no tenía hijo. ¿Listo? Entonces, versículo 31, tomó Taré a Abraham su hijo. Ya comienza quién es el padre de Abraham. Aquí dice que era Taré. Taré Abraham tomó a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, su hermano, hijo de su hijo. A ver, vamos despacio. Tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron todos los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. El capítulo 12 viene hablando de la cuarta dispensación. Recuerde que tenemos que ir recordando las dispensaciones. Entonces tenemos la primera dispensación, que es dispensación de inocencia. Cuando Adán no había desobedecido a Dios, duró en la dispensación de inocencia. Luego, después de que comió del fruto del árbol, que dijimos que era literal, entró la dispensación de conciencia. Y luego pasó a la tercera dispensación, que era la dispensación de gobierno humano, ¿cierto? Y aquí entra a la cuarta dispensación, que es la dispensación de promesa, que la vamos a encontrar de Génesis 12:1, y quizás usted va a poder ver por allá en Éxodo capítulo 18-27 también. Entonces, este cuarto pacto, también entramos al cuarto pacto, que es el pacto abrahámico. Una cosa es la dispensación y otra cosa son los pactos. Los pactos es los que Dios ha hecho con el hombre o con un pueblo. Dios dice, este es el pacto que hago entre yo y tú. O este es el pacto que hago entre yo y vosotros, cuando se refiere en el plural. Primero está ese yo, porque Él es el gran yo soy, porque Él es el todopoderoso, porque primero es Dios, el creador, y luego el hombre, la criatura. No es que la Biblia esté hablando mal o que la Biblia esté mal escrita. Él dice, entre yo y tú. Aquí yo no puedo decir, aquí estamos yo y Andrés. No, aquí estamos el hermano Andrés y yo, de últimas. Y si digo lo contrario, entonces dice que el burro va adelante. Pero cuando se habla de Dios, sí se vale decir entre yo y tú, porque es que Él es el creador y nosotros sus criaturas. Entonces recordemos rápidamente los pactos. Primero pacto edénico, primero pacto adámico, el pacto que Dios hizo con Adán, ¿sí? Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 es el pacto adámico.
que es ahí donde le dice que va a vivir eternamente si no come del fruto. Luego el pacto edénico, que es Génesis 3:17, 3:15, perdón, al 17. Y luego viene el tercer pacto, ¿me acuerda el tercer pacto, muchachos? El noético. Pacto noético, que es el pacto que hace Dios cuando bajan del arca y le dice: voy a poner o voy a dejar verle mi arco, el arco iris, y cada vez que uno de sus descendientes vean el arco iris, entonces van a saber que yo, Jehová de los ejércitos, no voy a volver a destruir el mundo en agua. Recuerde que la próxima será en candela, y no sabe ni qué es peor. Eso lo dijimos en la clase pasada, pero va ese tercer pacto. Entonces, pacto adánico, pacto edénico, pacto noético y pacto abrahámico, que va en Génesis 12. Dice el 12: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu familia o de tu parentela, es decir, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Ojo con esto. Bendeciré a los que te bendijeren. Y ojo al texto. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Aquí está la promesa para los que bendigan a Israel y para los que maldigan a Israel, porque Abraham, desde ya me les adelanto un poquito, perdóneme, pero pues Abraham es el padre de la nación de Israel. Por eso es que a muchas naciones y a muchos gobernantes les ha ido tan mal, porque han maldecido a Israel. Porque aquí está la promesa de Génesis 12:3. Génesis 12:3, que dice que Dios bendecirá a los que bendijeren a Israel y Dios maldecirá a los que maldijeren a Israel. Entonces ya sigue hablando del Abraham en la tierra de Canaán, adoración, comunión y promesa. Entonces ya Abraham toma a su esposa Sarai, toma a Lot, toma a sus bienes, su papá, toma a toda su familia y se va para Canaán. Y a Canaán llegaron, dice la canción. Entonces, por allá en el versículo 10 en adelante encuentra la prueba. En la prueba Abraham fracasa y abandona el lugar de bendición. ¿Se acuerda? Hubo entonces hambre, ¿a dónde? En esa tierra, y descendió Abraham, ¿a dónde? A Egipto, para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y allí entonces él es donde le dice a su mujer: no diga que es mi mujer, sino diga que es mi hermana, para que me reserven la vida. Ya se conocen ustedes esa historia, que fue lo que pasó allí con el faraón de Egipto, porque el faraón de Egipto dijo: bueno, bienvenido cuñado, porque me gustó su hermana, pero le vino ahí unas consecuencias. Capítulo 13, el regreso de Abraham. Entonces Abraham sube de Egipto otra vez, entonces hacia el Neguet, con su esposa, con todos sus bienes que tenía, no le quitaron nada en Egipto, y con Lot, el agregadito ahí. Abraham, dice mi Biblia, que era riquísimo en ganado, no en vitaminas, sino en ganado, en ganado y en plata y en oro. Era una persona muy adinerada. Ganado, plata y oro llevaba. Volvió con sus jornadas desde el Neguet hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, es decir, su casa, entre Betel y Jaí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham. Hasta ahora se llama Abraham, ese señor. Invocó el nombre de Jehová, Reina Valera del 60, de Yahweh, Biblia católica, del Señor, Biblia hebrea. Del capítulo 13, versículo 5 en adelante, habla de Abraham, la separación de Lot. ¿Listo? Se separan porque Lot entra en ambición y los pastores de Lot y los pastores de Abraham se agarran. Entonces dicen: no es justo que nosotros lleguemos también a pelearnos. Y Abraham le dice: bueno, sí, entonces separémonos. Y Abraham, todo noble, le dice: escoge para dónde quieres irte, hijo mío. Y yo, si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Y mira quién le dijo. Dice que Lot miró esos planes abajo, esas tierras bonitas, esos pastizales verdecitos. Le dijo: tío, si yo puedo escoger, yo me voy para allá, vea. Sodoma me espera, la tierra bonita. Y a Abraham entonces le tocó mirar para la izquierda, unas montañas, todo así empinadito,
y él con sus ganados y todo a empinar por allá montaña arriba esos montes, pero le tocó irse por allá, le tocó. Y Lot cogió la mejor tierra, cogió las mejores ciudades, los mejores pueblos, y Abraham le tocó coger lo más malito, entre comillas, lo más malito. No, si eran unas tierras estaba en desventaja, si eran tierras en desventaja. Entonces Lot tiene el primer fracaso por haberse alejado de Abraham, tiene un fracaso, viene del capítulo 10, ¿sí? ¿Qué más les puedo contar? Desde el versículo 14 del capítulo 13, estamos en el 13, desde el 12 vemos el segundo paso de alejamiento, ¿sí? Del versículo 14 hay algo importante, se lo voy a leer. Después de que se separaron, Jehová se le aparece y le dice, después de que se aparta de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves le daré a ti y a toda tu descendencia hasta que los demás se la quieran quitar. Muy importante esto, se la daré para siempre. Y ese para siempre incluye el año 2020. Yo tengo un globito terráqueo por ahí y usted no necesita tener uno. Usted mira en el mapa y casi que usted no encuentra Israel. Difícil, por allá por encima del Mar Rojo, por ahí encuentra un puntico que dice Israel. Es más grande aquí el departamento casi del Chocó que Israel, chiquito. Pero es que Dios tiene una promesa más grande, porque cuando usted mira hacia los lados, Siria, Líbano, todo eso, Cisjordania, todo eso, le pertenece a Israel. El Señor le dijo a Abraham: mira hacia el oriente. Se le fueron los ojos, no alcanza a ver. Por allí a una montaña, al fondo, por allí. Esa tierra es suya. Mira para el norte, lo mismo. Mira para el sur, lo mismo. Para los 4 puntos cardinales, toda esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Listo. Haré de ti una descendencia como el polvo de la tierra, incontable. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Bueno, capítulo 14. Abraham le toca ir a libertar a Lot. Abraham riquísimo, Lot cayó no en desgracia económica, pero cayó en un problema muy grande allá en Sodoma. Ya lo querían violar hasta él. Lo querían, mejor dicho, casi que lo violan, y le tocó ir a Abraham allí a rescatarlo. Eso lo mira usted en el capítulo 14, mírelo y verá que la cosa es bien seria. Al hombre lo respetaba ya porque era un anciano, pero hermano, estaba peligrando la vida del artista. Dice desde el versículo 17, Dios se revela a sí mismo como el Elión. Entonces tenemos que mirar ahí lo que significa el Elión. Ese Dios que rescata, ese Dios que bendice. Bueno, ¿qué más podemos rescatar de esto? Dice Dios, ojo, el versículo 23, descendió un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Bueno, el capítulo 15, bien dicho, viene el pacto abrahámico confirmado. Es el mismo pacto 4, pero Dios confirma el pacto con Abraham de darle una descendencia espiritual muy grande. O sea, de pronto Abraham creyó que toda la descendencia era que iba a tener, él era el que iba a ser papá de unos 20 hijos, pero solamente le dio uno por promesa, que fue Isaac, pero la descendencia de ahí se desprendería más, era un asunto espiritual. Mire cómo pensamos a veces los seres humanos. Usted va a tener miles de hijos y la mujer estéril y él ya viejito. Y sí, le dio un hijo, pero la descendencia más aquí es una descendencia espiritual. Entonces se viene desarrollando ese asunto desde el capítulo 15. Recuerde que él piensa que es el siervo Eliezer. Bueno, una cantidad de cosas pues bonitas que allí, o no muy agradables para Abraham, pero para nosotros leerlas hoy es como bonito. Y luego viene el cautiverio de Israel anticipado por Dios desde el versículo 7 hasta el terminar, hasta el 17. Luego, los límites de la tierra. Volvamos a leer un poquito los límites de la tierra porque es importante para ver lo que es Israel. Versículo 18 del capítulo 15 de Génesis. O se lo digo al derecho, Génesis capítulo 15, versículo 18, 19, 20 y 21. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, es el mismo pacto abrahámico.
pero diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto. Mira las escrituras muy bien, esas son las escrituras, los límites. ¿Y a dónde dice que Dios le dio esa tierra a Abraham? ¿Y a dónde está eso escrito? Porque toda casa, toda finca en el campo tiene unas escrituras. ¿Y a dónde? Aquí están las escrituras. Génesis capítulo 15, versículo 18, le dice: a tu descendencia le daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, de los ceneseos, de los camoneos, de los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. La tierra de todos esos feos ahora le iba a pertenecer a Israel y a su descendencia. Listo, entonces ahí están las escrituras. Tocaría comenzar a mirar qué le pertenecía a cada uno de ellos: fereceos, refaitas, amorreos, cananeos y todos los jebuseos y todos los feos. Entonces mirar qué tierras tenían en su momento para saber de dónde a dónde van las escrituras de Israel, que la verdad un 80%, yo me atrevo a decir que casi más del 80% de las tierras de Israel hoy está en manos de los enemigos de Israel. Es decir, que Israel no ha podido recuperar ni siquiera el 20%, que se recuperó por la gracia de Dios en el año 1947, cuando la ONU votó a favor de que Israel volviera a ser nación y volviera a tener un territorio fijo, y se cumplió la promesa o la maldición para Colombia. Escúchelo bien, estoy hablando para Colombia, porque el presidente de 1946 votó en contra, el presidente de Colombia votó en contra, él estaba en contra de que las Naciones Unidas declararan a Israel como Estado y le dieran otra vez ese pedacito de tierra. Y hasta ahí teníamos una paz más o menos, veníamos de la guerra de las bananeras del 32, teníamos una paz más o menos, ahí la llevábamos, pero a partir del 47 se nos pudrió la vida en Colombia, porque vino el Bogotazo en el 9 de abril del 48 y vinieron de ahí para acá una guerra que no ha parado año 2020, una guerra interna. A los que te bendijeren, yo te bendeciré, yo los bendeciré, y a los que te maldijeren, yo los maldeciré. Se cumple la profecía de Mateo capítulo 24, que el Señor dice, el Señor Jesús dice: en aquel día cuando venga, dice: tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y tú me diste posada, estuve desnudo, me vestiste. Y el Señor le dice: ¿y cuándo fue eso? Y entonces dice: cuando lo hiciste con uno de estos pequeñitos, esos pequeñitos es Israel, no es la iglesia, es Israel. Cuando lo hiciste con uno de estos pequeñitos, conmigo lo hiciste. Entrad al descanso bendito de mi Padre. Y a los de la izquierda les dice: malditos, tuve hambre, fui forastero, desnudo, no me diste de comer ni de beber. Señor, pero cuando te hubiéramos visto, le hubiéramos dado de todo, sopa y seco. Cuando no lo hiciste con estos pequeños israelitas, no lo hiciste conmigo. Capítulo 16, el plan fraguado por Sarai fracasa. Recuerde que Sara se hizo un tratado. Entonces en el capítulo 16, el plan fraguado por Sarai fracasa. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos porque ella era estéril, pero tenía una sierva llamada Agar. Y entonces él le dice: ve a Abraham, amanece un día, le dice: ve a Abraham, lo que pasa es que yo ya soy una mujer muy viejita, yo ya la verdad ya no tengo ni menstruación, así es de que si no tengo menstruación ya no puedo quedar embarazada, ya me dio la menopausia, yo ya soy una anciana y yo ya interpreté lo que Dios quiere. Ojo, ya interpreté, Dios si quiere te va a dar hijos, pero no es conmigo, lo importante es que sean hijos tuyos. Yo le voy a pedir un favor a Abraham, no me lo vaya a negar. ¿Qué será, mi señora Sara? Dijo: vea, esta noche si puede, entre a la habitación de Sarai, la sierva egipcia. Oigo, egipcia, no era hebrea, era egipcia, para más hacer. Era, pues sí, en sí enemigos. Recuerden que los egipcios fueron enemigos de Israel. Entonces, éntrese a mi sierva egipcia y tenga relaciones con ella, embarácela y ahí va a estar la descendencia. Abraham se negó, como todo hombre que ama a su esposo, a su esposa. Abraham se negó, dijo: no señora, yo la amo a usted, pero ¿cómo va a creer que yo vaya a hacer eso? Yo no voy a hacer eso, yo no puedo hacer eso. Pero ella lo llevó a mortal angustia y le dijo: no, es que prácticamente, señor, entra o entra, va y se acuesta con mi siervo. Y Abraham, negado, dijo: bueno, listo, pues entonces yo voy, ¿qué más puedo hacer? Pues yo voy. Él fue y entró y durmió con la sierva y la embarazó. Y entonces de ahí le nació un hijo
que se llama Ismael, pero después, entonces Sarai tuvo muchos problemas con Agar, porque Agar se envalentonó, Agar ya se sintió la señora de la casa, ya no fue la empleada, sino se sintió la señora, tuvieron grandes problemas y fracasó Sarai, porque ese no era el plan de Dios. Sarai lo que quiso fue ayudarle a Dios, ¿sí? Y entonces por ahí comienza un dicho que dice, hágale hermano, eso hágale, Dios dice ayúdate que yo te ayudaré. Yo no sé de dónde demonios sacaron ese versículo, pero en la Biblia no está. Ese versículo torcido que muchos, o ese dicho, porque no es versículo, eso debe estar en Primera de Resabios 1:1, porque en la Biblia no existe ese versículo, o que Dios haya dicho en la Biblia, hombre o mujer, ayúdate que yo te ayudaré. No dice eso. Dice que seamos esforzados, sí, pero cuando Dios va a hacer algo, Él no necesita ayuda de nadie, porque Él es soberano. Entonces aprendamos eso desde ya. Capítulo 17, revelación de Dios como el Shaddai. Se aparece como el Shaddai a Abraham. Y entonces era Abraham de edad de 99 años, tenía el anciano. Ya estaba casi en uso de buen retiro, cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Shaddai. Y ese Shaddai es el Dios Todopoderoso. Capítulo 17 de Génesis. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti. Suena como raro para nosotros los colombianos, pero así es. Entre mí y ti. Vuelve a reconfirmarle el pacto, porque el pacto ya se lo había dado en el capítulo 12. Y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que se llamará tu nombre Abraham. No será un padre exaltado, sino que de ahora en adelante cambiará, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Aquí cuando comencé a explicarles, a decirle que sería el nombre cambiado de padre exaltado a padre de multitudes o padre de muchedumbres. Además, le voy adelantando una cosita para que lo tomen sus apuntes. Abraham es el padre de la fe. Esto. Entonces, a partir del versículo 6, comienza el pacto abrahámico confirmado nuevamente y hecho pacto eterno. Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti y sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, heredad perpetua. Vuelve, le dice que eso no es hasta el domingo ni hasta que los palestinos se la quiten, sino que es perpetua, y seré el Dios de ellos. Luego le da la señal, dice, ahora para que el pacto se selle, Señor, debe circuncidarse. Versículo 9 hasta el versículo 14 le dice, te circuncidarás. Y para que no me pregunte más adelante, ¿y qué es eso de circuncidarse? Era que el varón tenía que coger el pene y cortarle parte de la punta, como la parte de la punta, cortarle el escroto. Y esa era una señal de sangre que había entre Jehová o Yahweh o Adonai o el Señor o Elohim o el Shaddai o como lo quieras llamar, el Eterno, y el hombre. Toda la nación de Israel desde Abraham para acá, es decir, hasta ahí no había nación. Era un solo hombre, Abraham, era un pacto que había entre Dios y un hombre, que le prometía que saldría una generación grande. Entonces, de ahí en adelante sería pacto perpetuo que todo israelita se circuncidara. Listo. El hombre debía cumplir y Dios le cumpliría con tenerle ahí sus tierras y sus cosas. Entro de eso porque más adelante vienen otras cosas que debería cumplir Israel. Entonces se va a la circuncisión, señal del pacto abrahámico. Esa es una de las señales del hombre del pacto abrahámico. Ese mismo capítulo 17, versículo 15 en adelante, entonces viene hablando de la promesa sobre Isaac.
de quien proviene el linaje de Cristo. Recuerde que ya Abraham entonces tenía un hijo que Sarai le hizo engendrar a Abraham a su sierva Agar, pero Dios dijo, no, yo no le voy a dar la promesa sobre lo que quiere Sara. ¿Cuándo acá? Eva vino y la dedicó y usted también. No, yo lo hago a mi manera, dice Dios. Le voy a dar un hijo. Y le da un hijo llamado Isaac. Entonces, pero Dios es justo, Dios es bueno y dice, Ismael no tiene la culpa. Yo tampoco voy a castigar a Ismael. Entonces, del versículo 20 del capítulo 17, del versículo 15 al 19. Dijo también Dios a Abraham, y a Sarai tu mujer lo llamará. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Entonces me quise volver un poquito porque es muy importante. En el capítulo 17, versículo 15 está el cambio de nombre. Ahora ya no de Abraham, sino el nombre de Sarai. Ya no serás amargada, ya no será la señora cara de limón, sino que ahora será la princesa. Ahora será la princesa. Versículo 16 dice, y la bendeciré y también le daré de ella hijo, no hijos, sino hijo uno. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, con un solo hijo. Y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos y pueblos, reyes de pueblos vendrán de ella, no a ella, sino saldrán de ella. Versículo 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Es decir, él se botó a tierra y dijo, aquí donde Dios no me vea, se tapó y echó a reírse. Ojo, dice que Sara se rió, pero aquí comienza diciendo es que Abraham, ya es Abraham, el padre de multitudes, se postra sobre tierra y arranca a reírse en su corazón. Y dice, a hombre de 100 años le ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años le ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Luego del versículo 20 dice también Dios que Ismael sería una gran nación. Y a Ismael también le nacieron 12 hijos. Así es de que tampoco vamos a despreciar bíblicamente a Ismael. De aquí, del capítulo 17, versículo 20 al 27, sale la religión del Islam, el Corán. Ellos tienen como patriarca a Ismael y tienen como gran patriarca, o sea, al papá de Ismael, que es Abraham. Ellos se sienten con derecho y se paran también en la Biblia judeocristiana y dicen nosotros también tenemos derecho porque somos descendientes de Abraham, porque si tú lees, ya, eso sí se lo dejo para que tú lo leas en la casa, del capítulo 17, versículo 20 al 27, para que tú mires la promesa que de una u otra forma Dios le da a Ismael. Capítulo 18, porque vamos a ir a las preguntas, capítulo 18, Abraham el amigo de Dios. Hemos sacado esa conclusión. Entonces después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando Abraham sentado a la puerta de su casa en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a Abraham. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa, hizo todo lo que estaba Sara allí en su tienda y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Corrió Abraham a las vacas, tomó un becerro tierno y bueno, le dio a su criado y este se dio de prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla, leche y el becerro sacrificado que había preparado y lo puso delante de ellos y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda, en la casa. Entonces le dijo, de cierto volveré a ti
y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la menstruación. Y se rió pues Sara entre sí diciendo: después de que ya soy una vieja, voy a deleitarme y voy a ser madre, siendo también mi esposo ya un viejito. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué es que Sara se está riendo? De cierto, ella dará luz aún siendo vieja. Hay para Dios, entonces Dios le dice, o el varón que estaba frente a él dice: ¿hay para Dios alguna cosa imposible o difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces vemos una teofanía de Dios, porque Dios es espíritu. Dios no es un hombre ni es un varón, pero aquí se presenta una teofanía, que dijimos que una teofanía es una aparición momentánea, una aparición del Espíritu eterno, porque Dios es espíritu, dice San Juan 4:24. Entonces, ese Dios que es espíritu eterno se teofanizó, es decir, que ese espíritu eterno se mostró en forma de varón, de hombre, a Abraham y a Sara, y les confirmó el pacto que dentro de un año ella tendría un hijo. ¿Qué más les puedo decir? Versículo 23 en adelante, Abraham es intercesor, le toca interceder por aquella nación de Sodoma y comienza a negociar con Dios. Señor, si hubieran 50, 40, 20, 30, 15, 5 y no encontraron. Entonces el capítulo 19, Lot era un gran hombre en Sodoma, fue lo que escribimos por acá. Lot, un gran hombre en Sodoma, sí, capítulo 19, el gran hombre de Sodoma. ¿Por qué? Porque era respetado, se estaba a las puertas de su casa y a él lo respetaban, pero de ahí para arriba era una descomposición social lo que había en Sodoma. El capítulo 19, versículo 15 en adelante, viene la destrucción de Sodoma. Definitivamente no hubo gente justa en Sodoma, tocó destruirla. Y en el capítulo 20 viene un traspié de Abraham en Gerar. Entonces dice: de allí partió Abraham a la tierra de Neguet y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Bueno, vamos a bajar hasta el capítulo 20 ahí, hermanos. No sé si de pronto se me fueron las luces por acá en un contexto, pero lo dejamos hasta ahí, hasta antes del nacimiento de Isaac. No es cosa fácil, de pronto yo he tratado un poquito como de explicar el contexto. Yo sé que aquí nos podemos estar demorando unas 3-4 clases más para desarrollar el libro de Génesis, unas 3 más por lo menos, pero la idea es de que pues igual tengamos calma y aprendamos. Mis hermanos, desde ya, antes de que vengan las preguntas, para darle paso también a mi hermano Andrés, algunas preguntas que haya o que podamos concluir, hagan sus preguntas rápidamente, hermano, porque pues la idea es darle respuesta a alguna pregunta. Y yo quiero decirles que este estudio de Génesis es como el abrebocas para nuestro estudio llamado así, Guía Estudio. Y después haremos un estudio muy especial con algunas doctrinas, lo estamos definiendo el pénsul, estamos definiendo eso, y ya de ese estudio sí le daremos un certificado. Es decir, que la idea es que usted coja como el hilo a lo que hay acá, estudie los videos se van a enviar allá al grupo de WhatsApp y usted va a poder hacer preguntas. También algunos han preguntado allá en el grupo de WhatsApp. Muy bien, felicitaciones, invitarlos a que pregunten, invitarlos a que investiguen, a que aporten también si quieren dar algún aporte. Muy bien, al tema, aporten al tema con sus palabras, con su conocimiento, y desde luego ya cuando terminemos Génesis arrancaremos un estudio, el cual les enviaremos un certificado al terminar ese estudio. No se preocupe que aquí tenemos hasta diciembre para estudiar. Es una horita semanal. Yo quiero que ustedes no se me desesperen para nada, hermano, que la idea es aprender. Aprender cuesta. Por lo menos que nos cueste el tiempo, porque económicamente quiero decirles que es totalmente gratis. No valdrá nada, ni certificado, ni nada. Es totalmente gratis todo. Entonces, mi hermano Andresito, adelante.
Gracias. Pastor, tenemos una pregunta acerca de los hijos de Ismael, estos que no son de la descendencia de, o no son hermanos, un pueblo hermano de Isaac, padre de Jacob, padre de las 12 tribus. Estos ismaelitas, hoy en día, como pueblo, tienen las promesas de Dios que están en la Biblia, las creen para sí, las asimilaron para sí, o tienen otro tipo de literatura o tipo de textos. Bueno, tenemos que decir que, primero que todo, pues ellos se fueron por otra línea. Ellos no son considerados hebreos, no son considerados Israel, todo lo contrario, son enemigos de Israel. Ellos se consideran, ahí sí como dijo el chinito, archienemigo de Israel. Es cierto que son sus primos, son familia, porque Abraham e Isaac son hermanos. Dios quería hacer su proyecto y Sarai se le antojó que era la manera de ella. Dios le dijo que no era la manera de ella, sino a la manera de él. Siempre será la manera de Dios, no a la manera nuestra. De todas maneras, por el error de Sara, porque cometió un error, un fracaso, por querer ayudarle a Dios y querer ver cumplida la promesa, Dios nunca maldijo a Ismael, sino que todo lo contrario, le dice en el capítulo que estudiamos, si me recuerda de pronto Andrés ahí en el chat o arriba lo estábamos viendo, estudiamos en el capítulo, dijimos que pues es el capítulo 16, si no estoy mal, voy a mirarlo acá para confirmarles. Sí, es el 16, ¿cierto? El 16, entonces está 16, 20. 3. Bueno, del 20 para adelante está la promesa de Ismael como tal. Y Dios dice que lo bendeciré, fructificar, multiplicaré en gran manera, te haré 12 príncipes, engendrará y haré de ti una gran nación, o una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Entonces eso es lo que ellos de pronto no aceptan, que el pacto en sí fue con Isaac, porque era la línea que él quería por Abraham. Entonces en este momento la generación de Ismael podían tener las promesas, pero ellos se fueron por otra línea. Ellos no tienen Biblia, sino que ellos tienen el Corán. El Corán tiene 5 pilares, ¿sí? Se cree que es muy completo porque tratan todo, la vida social, la vida psicológica, la vida humana, todo. El Islam también tiene muchas divisiones, así como el cristianismo tiene muchas ramas hoy en día y multitud de nombres y de títulos y de denominaciones. El Islam también tiene muchas denominaciones. Dentro del Islam están los que se inmolan, pero son una pequeña minoría. Es una pequeña, si todos los islámicos se inmolaran ya habían acabado el mundo. Son una muy pequeña minoría que son extremistas islámicos. Ellos tienen entonces el Corán, odian a Israel, reclaman que las tierras, aún las que tiene Israel, también son de ellos. Ellos están posesionados de el lugar donde se debe hacer el templo de Salomón, donde estaba el templo de Salomón. Ellos están apoderados de ese cuadrito, usted pudiera mirar las fotos, ellos están apoderados, eso, hermano, haga de cuenta, la frontera entre Israel y ellos pasa por más de la mitad del templo. O sea, parte de la mitad del templo está en Israel y parte de la mitad, o sea, el templo no existe, sino donde debiera ser el templo. Parte de la mitad del templo debiera ser de Israel y parte debiera ser o sea, parte de Israel y parte en este momento es de sus primos, pero ellos tienen una mezquita y los islámicos están apoderados prácticamente del lugar, tienen un lugar de adoración. Ellos odian a Israel y ustedes ya leyeron allí, el que odie y maldiga a Israel, pues Dios no está con él. Entonces tienen un conflicto allí, tienen un conflicto muy grande, el cual Israel ha creído desde antes de nacer Jesús, desde el libro de Isaías, 700 años antes de nacer Jesús. Israel tiene la esperanza y la promesa dada en Isaías que vendrá o se levantará un judío, se levantará un israelita judío y libertará a Israel y les devolverá las tierras y volverá a haber templo y volverá a haber eso. Entonces esas tierras y eso los vendrá a libertar y a liberar el Señor Jesús de Nazaret. Él ya vino, hizo un intento,
ya él estuvo haciendo un intento, pero San Juan capítulo 1 versículo 11 dice: a lo suyo vino, los suyos no lo recibieron, lo contrario, lo sacrificaron, lo hicieron matar por los romanos. Entonces el Señor volverá otra vez, separará el monte de los olivos, partirá el monte en dos y le hará salvación. Será el Mesías que salvará a Israel de sus mismos primos, que son los que más se le van a levantar ahí. Entonces, en este momento, promesas de Dios, los islámicos pues no tienen promesas bíblicas porque no creen en la Biblia y se han constituido enemigos. Los enemigos más aférrimos entre todas las naciones de Israel son sus primos. Entonces, espero que con esto yo haya contestado su pregunta. Gracias. La siguiente pregunta es: por lo que entiendo, la primera persona que diezmó fue Abraham. Y ahí yo hago mi acotación, porque estaba viendo justamente en el capítulo de Génesis, que lo pasamos hace un momento, capítulo 14, versículo 17. Derlis Betancourt pregunta si la primera persona que diezmó fue Abraham, entonces tuvo que diezmarle a Melquisedec. Entonces quisiéramos saber las dos cosas: si fue el primero que diezmó, y segundo, ¿quién era Melquisedec? ¿Cómo lo podemos concebir? Me ubica por favor Salmos capítulo 110, versículo 4. Dice así: ¿sí? Dice así: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso. Entonces, bueno, entonces lo primero que tenemos que decir es que la primera luz que se ve de diezmo es cuando Dios le dice a Adán en el capítulo 2, versículo 16: de todos los frutos del campo podréis comer, mas del árbol que está en medio del huerto no comerás, porque el día que él comieres, morirás. Entonces lo primero que se reserva a Dios es ese fruto, ese es el símbolo del diezmo. Yo, Ramiro, me voy a poner yo para no ponerlo usted. Yo me debo comer todo lo que pueda, el 90%, si me lo quiero comer todo, me lo como, lo gasto, pero Dios me dio a administrar el diezmo y debo ser fiel con el diezmo. El primer hombre mortal que en sí diezma, como tal que diezma, sí es Abraham, es el registro, llamémosle. Yo no voy a decir que es el primer hombre que diezma, porque no es así, no es así. El primer hombre bíblicamente que diezma sí es Abraham. Pero ¿por qué Abraham diezma? Porque recuerde que cuando Abraham está allí, en aquellas tierras de ese entonces, esas tierras, esas primeras civilizaciones, habían otras civilizaciones que también diezmaban. Es decir, que allí habían varias religiones. Recuerde que Taré, el padre de Abraham, era fabricante de dioses, de ídolos, de imágenes. Entonces, esa región de Mesopotamia estaba llena, estaba sectorizada, tenía varios grupos de personas que creían en diferentes ídolos: el dios de la lluvia, el dios del verano, el dios del amor, el dios, ya eso ya existía, y esa gente diezmaba a sus dioses, según tenían sacerdotes también para su religión y diezmaban. Entonces Abraham dice: bueno, si estos diezman a esos dioses que hacía mi padre, a esas imágenes que hacía mi padre, no fue que Taré de inventar esas religiones, no, es que le encargaban a él que fabricara las imágenes. Entonces, si esa gente cree en esos ídolos muertos, ¿yo por qué no le voy a diezmar al Dios viviente? Entonces, Abraham es el primero registro bíblico que le diezma al verdadero Dios. Pero ya había otra gente que diezmaba a los dioses, a los diferentes dioses paganos. Entonces, pudiéramos decir y contestar de esa forma: ¿quién es Melquisedec? Melquisedec es un sacerdote que se aparece a Abraham en aquel tiempo, y Abraham venía de ganarle la guerra de Kedorlaomer, que era una guerra que le ganó a cinco reyes. Recuerde que Kedorlaomer, él estaba allí representando a 5 reyes y le ganó la guerra. No, Abraham reconoce que no es él el que la gana, sino que es Dios eterno el que le da la forma de ganar la guerra, y entonces saca del botín y le da. Melquisedec fue alguien que apareció y no se sabía de quién era hijo. En aquel tiempo era muy difícil. Si hoy en día usted aparece en cualquier ciudad, una persona y sabe de quién es hijo, es lo más normal. Pero en aquel tiempo todo mundo estaba lo que llaman empadronado. Es decir, se sabía su raíz: este es hijo, nieto, bisnieto de fulano de tal, punto. Pero de ese no se supo. Ni se supo tampoco qué se hizo, si se murió, lo enterraron. Entonces se cree que es otra teofanía de Dios.
otra manifestación de Dios. Dios, siendo espíritu, se manifestó como hombre, como sacerdote, tomó los diezmos de Abraham para ver la fidelidad de Abraham y se desapareció. Luego después los tomó de Jacob, Dios ya Jacob comenzó a diezmar, etcétera, etcétera. Les tengo una noticia, se acabó el tiempo. Y se acabó el tiempo. Bueno, pastor, entonces dejamos una pregunta pendiente, dejamos varias preguntas pendientes en la caja de comentarios, y una pregunta pendiente que también estaba de la clase pasada cuando estábamos hablando de Noé y la sangre y el holocausto, la ha hecho Eduard Parada diciendo que si entonces, según esa luz, hacer transfusiones de sangre no era lícito según la voluntad de Dios. Bueno, no se la va a contestar ahorita por tiempo, pero le puedo decir el resumen. No, está mal interpretado, porque es que está mal interpretado. O sea, donar sangre, hermano, eso no tiene, es simplemente para salvar una vida, pero la vida es más que la sangre. Lo que pasa es que se está literalizando que la vida solamente es la sangre, pero la vida es más allá, el espíritu de vida que Dios puso, eso va más allá. Es una doctrina que tiene algún grupo en este tiempo que dicen que una transfusión de sangre es mala, es pecado, porque es la vida y claro, tiene razón en cierta parte, la sangre es vida, pero no podemos limitar solamente la vida a la sangre como tal, porque esa no es toda la esencia del hombre. El hombre está compuesto por más cosas. Por el día de hoy, muchas gracias, cerramos de esta forma. Gracias al pastor también por haber estado con nosotros y gracias a Dios. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias. Mis hermanos, próximo miércoles 6 de la tarde, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hermano Andrés, muchas gracias. Paz de Cristo, amados.